permitirnos, Señor, venir a tu casa, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar en este lugar, Señor. Damos gracias por los que están descansando, por los que pudieron viajar, Señor. Pero también te damos gracias por nuestra vida, Señor, porque nos permites también estar aquí adorándote, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, todo el tiempo, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas el centro de esta reunión, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y yo te pido, Señor, que uses mi boca, Señor, para hablarnos, Señor. Ya me has hablado, Señor, y yo te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, transmitir, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, para compartir con la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero contarles que hay un libro que me gusta muchísimo. Y el libro se llama Taratatán, con ustedes, Angeli en pantallas. Ese es el que más me gusta. ¿Saben que es el libro más vendido de la historia, la Biblia? Bueno, pero hoy vamos a hablar de la Biblia, obviamente, porque a eso venimos, pero a través de un libro que escribió un señor que se llama Lee Strobel y se llama El caso de Cristo. Es un libro realmente fascinante, es un libro que como historia también te envuelve cuando empiezas a leerlo. Y este señor Lee Strobel, les cuento un poquito, es un periodista del área como legal, como de abogados, de un periódico en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, que se llama el Chicago Tribune. Entonces el man es como un columnista que todas las semanas está escribiendo de lo que pasa en los juzgados, los casos más importantes de la ciudad, asesinatos, estafas, condenados, todo eso. Él escribe sobre eso. No es abogado, pero conoce muy bien del tema como legal, porque se mueve en eso. Entonces usted sabe que si usted es periodista y usted va a hablar de fútbol, pues de pronto usted no es futbolista, pero usted tiene que saber mucho de fútbol para sentarse en un periódico a hablar de fútbol, ¿cierto? Ese señor Peláez siempre le dicen como, es que ese Peláez solo habla y no juega. Pues gracias a Dios no juega, pero sí sabe muchísimo de fútbol, ¿cierto? Y todo el tiempo está hablando de esto. Este hombre estaba encargado de esa área, pero Lee Strobel particularmente era un ateo declarado. Adicional a eso, era un escéptico frente al cristianismo. O sea, para él el cristianismo no valía, no creía en esos cuentos, hasta que a su esposa le da por empezar a ir a la iglesia. Y la esposa empieza a ir a la iglesia, se convierte su esposa al cristianismo, y esto lo motiva a llevarle la contraria a la esposa, porque eso es algo que pasa a veces en la casa, ¿sí o no? Que la esposa dice blanco y uno no, mejor negro, uno dice gris y ella no, mejor amarillo. En la casa es fácil tener como diferencias de pensamiento porque estamos todo el tiempo y no podemos pensar igual todo el tiempo. Así que este hombre, que había sido ateo por muchos años, pues obviamente estaba muy incómodo de que su esposa ahora fuera a la iglesia y fuera cristiana. Esto lo motiva a abrirle una investigación a Jesús y lo motiva a demostrarle a su esposa primero y a la gente en general que el cuento de Jesús es falso, que ningún Jesús, que eso era carreta, básicamente. Y empieza una investigación muy interesante donde su finalidad es desacreditar a Jesús. Por eso el libro se llama El caso de Cristo, porque este hombre que conoce mucho de leyes le monta un caso como si estuviera en una corte a Jesús, donde Lee Strobel viene a ser el fiscal. ¿Saben qué hace el fiscal? Acusar. Es el acusador, y él lo va a acusar de que es falso, de que Jesús no es todo lo que dice la gente que es Jesús. Pero siendo un hombre muy inteligente, decide consultar a diferentes entidades, diferentes personajes que son todos una eminencia en lo que hacen, para que ellos
pues digamos, él viene y lo acusa y ustedes empiezan a leer el libro, entonces va a entrevistar a una persona y les hace unas preguntas muy fuertes, de las cuales cada uno de ellos, que son eruditos, son gente muy inteligente, muy capacitada, comienza a llevarlo a entender que sí, como que lo de Jesús podría ser una posibilidad. Y empieza desde lo más básico: si Jesús realmente existió, si realmente nació. Y luego empieza a mirar si realmente nació como dicen que nació. Y a través de la investigación corrobora que sí, que Jesús sí nació en un pesebre. Y que era muy difícil, eso es un dato curioso porque no nos vamos a enfocar ahí, era muy difícil que una persona en el mundo cumpliera con todas las profecías que habían acerca de Jesús. Porque eran muchísimas. Y lo más interesante, estas profecías no eran de una persona, eran de cientos de personas a través de la historia que hablaron de una misma persona, que era Jesús. Adicional a eso, la última vez que se había escrito algo era 400 años antes de que naciera Jesús. Allí el Señor hace un silencio y no le vuelve a hablar al pueblo, no se vuelve a escribir nada de la palabra. Y a eso súmenle unos 3000 años más, a 4000 años desde el Génesis, que diferentes personas de diferentes estatus sociales hablaron de Jesús, y muchos de ellos profetizaron cómo iban a ser Jesús, cómo iba a vivir y cómo iba a morir, y que se cumplieran estas profecías alrededor de él. Es que el porcentaje es como el 0.0001% de que una persona pudiera cumplir en él todo lo que se había profetizado, pero Jesús lo cumplió. Y yo traigo una pregunta para ustedes y espero sean muy honestos. ¿Alguna vez has dudado de tu fe o has querido pruebas más concretas? ¿Alguna vez se han sentido como, qué difícil creer, ¿no? En este mundo de hoy cada vez es más difícil. Y si esta pregunta yo la hiciera en un parque, en un centro comercial, no solo la respuesta obvia sería que, pues, que se han cuestionado toda la vida y que definitivamente no creen en Dios, sino que además se podrían hasta reír de estas preguntas. Hoy en día decir que creemos en Cristo es, en algunos lugares, un delito. En otros es causa de risa. En Europa ya no se habla de Jesús. Ya ese mito se acabó hace rato. Y yo quiero que ustedes, si alguna vez se ha sentido cuestionado y alguna vez ha dudado y ha querido decir como, Dios, pero quiero una prueba concreta, alguna vez ha sentido eso, yo creo que levante su mano. Yo soy el primero, porque en repetidas ocasiones a través de mi vida he dicho, no puedo creer que esto sea verdad. Esto parece como una fantasía, ¿no? Y cuando usted va ahí, nosotros damos clases a los niños, y cuando usted habla, por ejemplo, del diluvio, ¿cuántos están seguros de que el diluvio fue real? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire, hay predicadores que esto lo enseñan como el tema del diluvio, como una cosa que no sabemos si es cierta, pero que nos sirve para la vida, ¿sí? Que de algo sirve y de algo se predica. Mire, yo he visto profesoras enseñándole a los niños a hablar del diluvio como cuando usted habla de un mito, que es fascinante, ¿no? Como cuando usted habla de la patasola. Y uno dice, ¿será que es verdad la patasola? Se ve chévere la historia, ¿no? Pero yo no creo que haya una vieja por allá. O la Madre Montes, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? La Llorona, ¿dónde están mis hijos? Ay, ¿será que sí? Yo no creo. Pero la historia es fascinante. Cuando usted le cuentan la historia de la Llorona y uno de niño le cuenta la historia de la Llorona y uno, ay, uno no puede ni dormir, porque uno cree que de pronto es verdad. Así enseñan muchas veces acerca de temas bíblicos como el diluvio. Hay otro libro que habla acerca del diluvio, ese no se los voy a contar hoy,
Y es fascinante cómo hay evidencias donde todos los pueblos del mundo, todas las antiguas civilizaciones hablan de una gran inundación. No hablan de Noé, no hablan de Dios, pero hablan de una gran inundación y algunas hablan de un gran barco. O sea que el cuento empieza a tomar otra forma y si uno se adentra en la lectura empieza a darse cuenta la cantidad de evidencia que hay que corrobora que el diluvio fue cierto. Pero como a uno no le gusta casi leer, como qué pereza ponerse a leer ciertos libros de historia, pues uno se queda con lo que diga la Biblia, pero cuando vienen los vientos fuertes uno dice, ¿será que es real lo de Dios? ¿Será que esta fe mía está puesta en algo verdadero? Y es válido dudar, no es correcto, no es sano, pero es válido haber dudado, porque cuando uno duda, la fe tiene que ser más fuerte. Cuando la duda viene y uno al final pasa al otro lado y uno dice, sí, yo creo, su fe tiene que ser muy fuerte, pero a veces su fe también tiene que ser alimentada. Y puntualmente en este libro habla de toda la vida de Jesús. Pero en los capítulos 11 y 12 llega el clímax de este libro. Porque viene a hablar en el capítulo 11 acerca de la muerte, la crucifixión de Cristo. Y en el 12 habla de la resurrección. O sea, llega el momento máximo de esta historia. Ahora, nuestro segundo punto, ¿realmente murió Jesús en la cruz? Porque hay gente que dice que no. Y yo no sé si usted lo ha dudado en algún momento. Hoy en día hablan de Dios y hablan de la siguiente forma: yo sé que hay una fuerza en el universo que es una luz, pero les duele, les cuesta decir que es Jesús, que es el Cristo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque es más fácil decir una fuerza. Porque una fuerza la tienen todas las religiones, porque una fuerza y una paz la puede hablar cualquier religión, pero hablar de Jesús como el Hijo de Dios a muchos les cuesta. Ahora, ¿realmente murió Jesús en la cruz? Y para este punto el escritor entrevista a un doctor que es el doctor Alexander Meterel. El doctor Alexander es especialista en medicina forense e ingeniería. Analiza desde un punto de vista médico la muerte de Jesús. Se va a buscar una eminencia que aquí no dice todos los títulos que este hombre tiene, pero es un forense ni el berraco. Y empieza a entrevistarlo y este tipo es muy inteligente porque este tipo ha documentado casos de muertes tremendas. Casos donde ustedes han visto todos esos CSI, todos esos programas de asesinos seriales, de alguien que mató, que lo descubrieron 20, 30 años después. Bueno, algunos de esos casos son reales. Y este tipo lo que hacía era documentarlos y mostrarlos en el periódico, que el señor fulano de tal, que pasó 20 años y por algo que sucedió, desenterraron, se enteraron. Entonces sabe de medicina forense, sabe de medicina no forense, ¿sí? De cómo vive una persona, de qué es un infarto, de qué es, o sea, el tipo entre tantas cosas sabe de todo. Entonces le es muy fácil llegar y decirle a un médico y cuestionarlo acerca de lo que sucedió acá. Y la primera parte que vamos a ver acerca de si realmente murió Jesús es la flagelación, el inicio del sufrimiento de Jesús. Esos cositos que ustedes ven ahí se llama el flagrum romano. Y esa vuelta es como tiritas de cuero trenzadas, en medio de la cual, bueno, voy a volver un poquito. Antes de la crucifixión, Jesús es brutalmente azotado con esto, el flagrum romano. Ahora, les voy a decir cómo lo describen. Este látigo tenía múltiples tiras de cuero trenzadas con bolas de metal
y fragmentos de hueso. ¿Qué causaba? Moretones profundos, y los fragmentos de huesos laceraban la piel y los músculos. El resultado de la flagelación era una pérdida masiva de sangre, debilidad extrema, shock hipovolémico. La verdad, muchos morían antes de ser crucificados. ¿A cuántos nos dieron rejo de chiquitos? Levanten la mano, sin pena. Yo soy el primero, a mí me dieron rejo. Una correa, uno de niño, ya es una vaina que uno dice, usted muestre una correa a un niño y de una vez ya entra en shock. Ahora, a muchos nos dieron con cable de la plancha, con su riago, que es como un rejo. Hay gente que he escuchado que con cosas como eso, como ese rejo, la varita de que decían ahorita del guayabo, ¿sí? Bueno, yo he escuchado gente decir que con el primero se orinaban algunos niños. Del dolor que produce te orinas. A mí me dieron cable de plancha, ortiga. La ortiga no lo hace orinar a usted, pero le da a uno como una descompensación de sentir que pica, pero además como una rabia que siente uno porque ¿cómo le van a dar ortiga? Y hablamos de los cuarentones y los que estén por encima mío. Imagínense a los 50, 60 que les dieron más duro que a nosotros, porque los treintañeros les fueron bajando el castigo un poquito. Cada vez somos como más sensatos para el castigo. Pero yo sé que molían niños a golpes, y molían es literal. Con esos palos que hoy en día venden en los semáforos, que van pasando y le ofrecen a uno el palo, a manzalocos, a manzalocos. Un palazo de esos le puede partir a usted una pierna, un brazo. Usted métale el brazo un palo de esos y lo fractura. Así nos castigaban. Yo pienso en este látigo. Mire, yo en el primer servicio arranqué diciendo, en el tercero estoy desmayado. Pero después de recapacitar en medio de estar hablando, dije, mire, yo solo veo esa vaina con esos manes que no creo que fueran como Felipe Pesca, como, ¿sí? Que es flaquito, tranquilo. No, eso tenía que ser un mancancán, que solo ver el mancancán ya quedó paniqueado. Y ver que ese man levanta esa vaina, yo creo que no me pega el primero y ya estoy desmayado del susto. Pues a Jesús le dieron como si no hubieran mañana. Y su amor es tan grande que ni se desmayó del susto. Jesús horas antes había llorado lágrimas de sangre. Y en estos días alguien enseñó, no sé si era Dani o mi suegra, que es posible, que sí sucede. O sea, médicamente es posible que alguien llore sangre. A un nivel de estrés tan grande, puedes llorar sangre. Es más, los poros de la piel les puede salir sangre del estrés. Por eso hay personas que están tan estresadas que usted no entiende por qué les salen moretones en el cuerpo. Pues un moretón es un vaso que se está rompiendo. Usted le pegan un puño y lo que hacen es romperle los vasitos de arriba, y por eso se pone moradito, porque ahí hay sangrecita. Pues las personas a veces llegan a un nivel de estrés que les salen moretones en el cuerpo y le dicen, eso es estrés. Pues Jesús estaba tan estresado que no solo le pasaba eso que le sucede a otras personas, sino que incluso lloró sangre. El estrés era tan fuerte. ¿Y sabe por qué el estrés? Porque es que Jesús no lo mandaron engañado. No fue que el padre le dijo, no, chino, vaya, ya. No, pero qué más, no, esa gente, esos divinas personas, esos humanos. No, él sabía que venía desde el principio. Y horas antes sabía que le iba a suceder. ¿Sabe por qué? Porque estaba escrito. Cientos
y miles de años antes estaba escrito lo que le iba a suceder. Yo no sé cuánto amor tiene que tener uno para, primero, estar dispuesto a hacerlo, y segundo, no desmayarse del susto. Probablemente Jesús tuvo varios desmayos en todo este proceso. Uno de ellos es cuando le ayudan a cargar la cruz, porque ya no da más y se derrumbaba. O sea, yo creo que tuvo momentos de se iba y regresaba por amor. Lo segundo, la crucifixión en sí misma, la mecánica de la tortura. Clavado en muñecas y pies. Los clavos atravesaban nervios principales como el nervio mediano, causando un dolor extremo, lo que se conoce como un dolor crónico agudo. Quienes quieran leer el libro lo venden en diferentes librerías, lo venden por internet, y cuando usted entra a leer esto, lo que yo les estoy leyendo es un pedacitico, una línea de varias páginas de explicación, donde este hombre es muy preciso en decir cada una de estas situaciones, qué dolor podía causar. Ahora, la postura colgante le impedía respirar normalmente. Entonces, para cada respiro requería empujar el cuerpo hacia arriba. Entonces, básicamente, mientras estaba descolgado, se estaba ahogando, y cuando intentaba y sacaba de las fuerzas que ya no tenía, lo que hacía era empujarse con los pies contra el madero, tomar un poquito de aire y otra vez caer. Este procedimiento, por un tiempo que debió ser eterno, uno en esa condición. A mí me sacaron una cordal y yo sentía que era eterno, que ese señor nunca iba a terminar, y traladraba y tra, y yo, y no era nada grave, y era un médico que sabía lo que estaba haciendo, que no me estaba haciendo daño, me estaba curando, y para mí era una tragedia. Yo me fracturé una vez una mano, y cuando se empezó a despertar el dolor, otra vez me caí, me raspé, y cuando el frío te empieza a dar, empiezas a sentir como que todo tarda tanto. Esa ambulancia no llegaba, y cada vez se me metía más el frío, y yo creo que voy a morir. No sé si es que soy muy flojo, pero yo sentía mientras esperaba la ambulancia que nunca iba a llegar, que ya mi momento había llegado. O sea, sí, me raspé, me golpeé duro, tuve que ir al hospital, pero no hay comparación. Y yo sentía morir, y quizás algunos de ustedes acá han sentido dolores mucho más fuertes. Un parto. Ay, no puedo ni opinar, porque donde abra mi boca un centímetro más de lo correcto, puedo ser fácilmente aquí apedreado por todas ustedes. Así que mire, debe ser terrible. Ahora, los médicos dicen, yo no, los médicos, que un dolor tan fuerte o más que un parto es un cálculo. Un cálculo. Que la única forma en la que un hombre, bueno, deben haber muchas. Yo, cuando mi suegro estuvo muy enfermo, le ponían unos parches que se ponen para cuando las mujeres tienen mucho dolor de parto para bajar, que son carísimos, y no le hacían nada. O sea, hay enfermedades que pueden llegar a un punto de dolor muy fuerte, pero hablando de cosas más aterrizadas, yo gracias a Dios tampoco lo he tenido, pero un cálculo para hombres o mujeres dice que es muy fuerte. Pero uno de hombre dicen que la única forma de entender medianamente que es un parto es un cálculo, que en el caso del hombre es peor que en una mujer, porque el conducto por el que tiene que salir es muy chiquitico, más que el de una mujer. Entonces, que puede causar unos dolores. A mi cuñado le daba esa vaina, y yo un día me gasté, creo que fueron 7 minutos, 10 minutos, yo no me acuerdo, no están los que iban tomando el tiempo
desde aquí hasta una clínica allá en la 100 con autopista, como 7 minutos, 8 minutos. Imagínense la velocidad que yo iba en el carro, porque ese man atrás gritaba ¡ah! Y yo, ¡ay, se va a morir! Y yo, ¡ra! Y eché pito y cruces semáforos porque me causaba angustia verlo. Esto no tiene ni un 5% de comparación, ni siquiera el parto, con lo que Jesús realmente sufrió. El agotamiento muscular lo llevaba eventualmente a asfixia. Usted sabe que cuando uno se asfixia como que pierde un momento la razón y vuelve, ¿no? Pero esto cíclicamente por varias horas. ¿Qué complicaciones fisiológicas causaba? Un ritmo cardíaco irregular por pérdida de sangre y estrés. O sea, el corazón le empieza a uno a fallar. Posible ruptura del corazón. ¿Se puede creer que el corazón a uno se le rompa? Posible ruptura del corazón. Condición llamada médicamente tamponade del pericardio. Si usted se le rompa el corazón. Yo solo escuchaba romper corazones en las canciones. Me rompiste el corazón, 1000 pedazos de mi corazón. Y uno dice, ay, está exagerado, se le rompieron el corazón. Probablemente a Jesús físicamente se le rompió su corazón. Pero el dolor más grande no era el del corazón físicamente roto al final. Era ese dolor emocional de que su creación, su pueblo, lo había matado de una forma trágica. De estar diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, eso es mucho amor, demasiado. Tercero, la prueba de muerte, la lanza en el costado. Juan 19:34 describe que salió sangre y agua. Según el doctor Meterel, esto indica, porque es que él le pregunta, venga, ¿es posible que uno le metan una lanza y le salga agua? Porque aquí donde estoy hablando de medicina, es músico. Entonces no sé. ¿Y cuántos de ustedes aquí son médicos? Por favor, levante la mano, médicos, enfermeras, ¿alguno? Ninguno. Ay, qué bueno. O sea, para nosotros esto es chino básico. No entendemos mucho de lo que. Si uno va al médico por un dolor de cabeza y el man le habla a uno y uno, ¿cada cuántas horas, doctor? ¿La azul o la amarilla? O sea, seamos claros, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Pues para uno que le digan que salió agua, uno no sabe si eso es importante, si es real, si es un invento. Pero el doctor que sí sabe dice que un fluido seroso del saco pericardio, de ahí puede salir agua. La sangre acumulada en el área torácica confirma que Jesús ya estaba muerto, no desmayado ni inconsciente. Ahora, ¿quién estaba ahí en ese momento para contar este cuento? No los. Uno estaba por allá colgado. Otro estaba llorando porque se había dedicado toda la noche a negarlo. Si lo había negado por ahí, imagínense que se iba a aparecer ese man en la cruz. Otros escondidos. ¿Sabe quién estaba? Su mamá. ¿Y quién la acompañaba siempre? El discípulo amado, Juan. ¿Y las mujeres? Ellas estaban ahí en la jugada. Porque yo, después de que veo que ese man le están haciendo eso, yo, Andrés Cárdenas, yo también creo que yo busco y pago escondedero. Porque cuando yo vea que al man que yo seguía lo están matando de esa forma, pues sí, a la mamá no la van a matar porque es la mamá.
pensaría yo, pero yo pago escondederos. Si ustedes y yo somos tan cobardes que por allá gritan: ¡auxilio, me están robando! Y salen por la ventana así: ¡ay, no salga, no salga! ¡Ay, no sea que le den un tiro! Y les da pánico todo. Imagínense que ustedes están viendo que al tipo que usted siguió por 3 años lo están torturando y lo van a crucificar. No, papá, uno agarra camino. ¿Y sabe qué? Usted creer que al tipo que toda la vida, durante 3 años, perdón, le dijo: soy el hijo de Dios, y el man lo están pelando y no hace nada. No, usted dice: no, este man no era. Así que normal, estaba ahí el discípulo amado. Y le cuento, el discípulo amado no era médico. ¿Sabe quién era médico? ¿Quién? Lucas era médico. Lucas no estaba ahí. O sea, Lucas hubiese podido decir: vamos a inventarnos algo que parezca real. Pero Juan no era médico, así que Juan no podía. No sé, usted es médico, ¿no? ¿Cierto? Tú no eres médico. Entonces, usted, yo no creo que viera y se inventara: venga, Lucas, y si escribe una cosa como que le salió sangre y agua. Eso de tramar a la gente, ¿no? No, era real. Era real porque además mire que no dice en Juan 19:34, no dice salió agua y sangre. Dice salió sangre y agua. Y este médico, cuando usted entra a leer el libro, le preguntan eso, le decía: ¿y por qué no podía salir primero agua? ¿Por qué escribió eso? Dice: no, es que no sale primero agua, primero sale sangre y luego viene un fluido que parece agua, que no sé qué. Yo no creo que se hayan inventado este cuento. Siguiente, ¿Jesús pudo haber sobrevivido? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Hablemos del humano. En su naturaleza humana, quiero aclararles esto. Y me puedo meter en camisa de 11 varas. Ahorita anda rondando una serie muy especial, que eso en Semana Santa todos la quieren ver. Y se llama The Chosen. Y es muy peligrosa, porque The Chosen muestra a un Jesús. Escuche todo lo que dice la gente: ay, es que me encanta The Chosen porque ponen un Jesús tan humano. Eso es una corriente filosófica que se llama humanismo y ha contagiado a la iglesia gravemente. Gravemente. Porque llegamos a pensar que Jesús era uno más. Porque la palabra dice que Él vivió muchas situaciones y luchas que Él venció. Entonces se atreven a decir: es que Él era un humano, Él pasó por todo. Pero se les olvida que es un niño que desde pequeño fue consagrado. Él mismo se consagró al Señor, que tuvo que cumplir toda la ley. ¿Sabe? Porque si usted dice: a Jesús en algún momento le gustó una vieja, yo creo que Jesús por ahí se robó al menos una uva. Pues déjeme decirle que si ese es el Jesús en el que usted cree, usted ya se condenó. Porque ese Jesús, si robaba, si estaba mirando viejas, mire, la palabra decía en la Torá que si usted fornicaba, o que si usted tenía relaciones fuera de su matrimonio o antes del matrimonio, eso era pecado. Pero Jesús dice: pero pilas, es que usted puede fornicar desde que usted lo piensa, ya está fornicando. O sea que Jesús vino a poner la vara todavía más alta. Y yo no puedo creer que Jesús sea tan hipócrita de decir: ay, hasta con el pensamiento, y Él tuviera pensamientos lascivos con las mujeres, o podrían decir que hasta con los hombres hoy en día. Yo no puedo creer en ese Jesús, porque si ese Jesús fuera tan humano como lo queremos humanizar,
no podría haber cumplido el propósito para el cual fue enviado a la tierra. Y me encanta cuando dices la frase Jesús humano. No hay Jesús humano. Se dice la naturaleza humana de Jesús, porque no hay ningún Jesús humano. Esto no es como los dioses griegos. Ay, semidios, Hércules, un semidios. No, Él es Dios que se hizo carne, se hizo hombre y tuvo una naturaleza humana que usó para vivir entre nosotros y poder cumplir el propósito, poder cumplir toda la ley. La ley son más de 400, 600 leyes, 613 leyes, imagínese. ¿Usted sabe cuántos la habían cumplido antes de Jesús? Ninguno. Por eso ninguno se había salvado. Por eso David, Abraham y ellos estaban en un lugar que denominaban el seno de Abraham. Ellos no habían ido al cielo, porque ellos no habían sido salvados. Estaban en ese lugar. ¿Sabe Jesús cuando muere va a ese lugar? ¿Usted sabe qué pasó el día de ayer? Técnicamente, Jesús desciende al infierno a arrebatar las llaves de la muerte y va al seno de Abraham a predicar. Yo no sé cómo sea en un día. Ahora, un día para el Señor son 1000 años, no sé cómo sería, pero yo creo que el mensaje era: bueno, soy Jesús, el que ustedes habían creído, ya estoy acá. ¿Se van conmigo? ¿Sí o no? 24 horas porque me tengo que volver. No fue como con nosotros, 3 años de ministerio, no. Estas personas que estaban en el seno de Abraham era gente que había intentado cumplir la ley, había intentado ser buena y creían en Dios, ¿sí? Pero que no podían ser salvados porque la única forma de salvarse era cumpliendo la ley. Y ninguno la podía cumplir. Por eso ninguno podía estar en la presencia del Padre, porque Dios el Padre es santo, santo, santo. Cuando usted dice santo, santo, 3 veces santo, usted está hablando de una santidad infinita, inmaculada, donde no hay un pedacitico de pecado. Y usted y yo no podemos estar ahí en esa presencia, porque caemos de una vez muertos, fulminados. O sea que ellos intentaron, por eso estaban en el seno de Abraham, mas sin embargo no habían pasado al otro lado con el Señor. Él les predica y ellos ahora sí están con el Señor a partir de ese momento. El Señor es tan bueno que va a predicarle hasta a los que estaban muertos en ese momento. Ahora, durante ese tiempo, ese día, Jesús toma esa labor, pero Él en la tierra vivió en santidad absoluta. Por eso es el Cordero inmolado, el Cordero que quitará el pecado del mundo. Y era un Cordero digno, puro, sin mancha. Así que Jesús fue absolutamente santo, no solo en el cielo, en la tierra. Siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. ¿Por qué creen que hacía esos milagros? Porque era Dios. Porque nunca dejó de ser Dios. Porque estando en la cruz o antes de la cruz podía, como Thanos, hacer un chasquido o decir: uy, qué plaga esta, y borraba todo. Pero su amor fue más grande. ¿Usted sabe el estrés que le produce a uno estar en esa situación? Y usted se imagina el estrés de usted estar en esa situación sabiendo que usted puede acabar con eso ahora mismo. Más estrés da, porque cuando usted está en la mala y no tiene nada que hacer, pues usted se resigna. Pero cuando usted está en la mala, usted está aguantando hambre y usted en el banco tiene 300 millones de pesos guardados. No, es que tengo que seguir aguantando hambre, pero tengo todo el dinero del mundo. Ese era Jesús. Ahora, ¿pudo haber sobrevivido? Hay gente, perdónenme la expresión, tan tonta que dice que sí. Hay una teoría que le llaman la teoría del desmayo y dice que Jesús no murió, solo se desmayó y luego se recuperó.
Mire, yo duré 6 meses recuperándome de una fractura en la mano, con terapias, ¿sí? ¿Alguien se ha fracturado un pie, se ha fregado una rodilla? ¿Rodilla? ¿Cuánto tiempo la recuperación? 2 meses. Y después, suavecito. ¿Tú? ¿Peroné? ¿Y cuánto tiempo? 3, 4, 5 meses. Pueden ser año, año y medio. Cada caso podrá ser diferente. Ahora, cuando él le atraviesan la lanza en el costado, era una tradición romana para saber si usted estaba muerto o no. Y si usted no le salía agua, quería decir que usted aún estaba vivo. Lo cual significa que lo iban a bajar y le iban a romper con un mazo sus huesos, sus rodillas, se les quebraban las rodillas a los que estaban crucificados. Pero la palabra en Isaías dice que la lanza atravesaría su costado, pero que ni un hueso de él sería roto. Mano, ¿cómo hace un man para escribir 600, 700 años antes este cuento? Mire, la crucifixión no existía en esa época que se escribió el texto de Isaías. 400 años antes de que, cuando el Señor deja de hablar y la Biblia ya no se escribe más el Antiguo Testamento, los romanos por ahí hasta ahora estaban, perdónenme, empezando a joder por ahí, a pelear, a ganar pueblos. Los romanos ni siquiera aparecían en los textos de esa época de 400 años antes, ni en la época de Isaías. Esos manes no eran nadie. Y el tema de la crucifixión nunca antes, o sea, los primeros que aplican la crucifixión y más con esa crueldad son los romanos. Durante todo el imperio romano comienzan con el tema de las crucifixiones. O sea, ¿cómo hace un man 600 años antes, que ni siquiera sabía que era una crucifixión porque no se hacía, escribir este texto? Sus huesos no fueron rotos porque Isaías decía que no se iban a quebrar sus huesos. Ahora, mire, si una vaina de rodilla usted puede pasar un año y seguir jodido y caminando chueco, usted, después de esa paliza que le dieron a Jesús, de haberle atravesado los pies y las manos, estos tontos creen, no, que se recuperó en 3 días él. Pues es la teoría más cristiana de todas, porque el único que se podría recuperar de una paliza de esas en 3 días es Dios. Refutando esta teoría, si él hubiese quedado vivo, habrían necesitado atención médica inmediata, urgente, para que no se les muriera. Primero, desangrado. ¿Cómo habría hecho Jesús para mover la piedra? ¿Cómo habría superado a los guardias romanos? Ustedes saben que si en una tumba romana se les escapaba el muerto, ¿los mataban a esos soldados por dejarlo escapar? Por eso les quebraban además las piernas, para que no fueran a salir. Y donde se salieran, los manes lo cogían y le daban otra vez hasta volverlo a matar, porque o era ese muerto o eran ellos los que iban a morir si el muerto se escapaba. ¿Y ustedes creen que un tipo que nunca resucitó habría convencido a sus discípulos de vencer la muerte y de dar la vida por él? Conclusión médica del doctor Meterel: desde un punto de vista médico, es absolutamente imposible que Jesús haya sobrevivido a la crucifixión. Así de sencillo. 3, resucitó realmente, y aquí es donde la vaina realmente se nos pone buenísima, porque muy interesante que hayan matado a un man. ¿Usted sabe cuántas personas murieron en la cruz? Muchas, cientos, no sabemos si miles, eran crucificados por los romanos. Pues al que iban a crucificar era a Barrabás, que era un ladrón.
lo que hacían no era meterlos a la cárcel, los mataban y los crucificaban. Jesús resucitó realmente, y para esto entrevista al doctor William Lane, quien es experto en filosofía de la religión, historiador, apologista, defensor de la resurrección como un hecho histórico. También es un señor lleno de títulos. Hechos históricos básicos, el caso mínimo. Incluso historiadores no cristianos reconocen los siguientes puntos. 1. Jesús fue ejecutado por crucifixión. O sea, los que no son cristianos dicen sí, eso pasó. 2. Su tumba fue encontrada vacía. Ahora están buscándole explicaciones, dicen otras cosas, pero es claro de que la tumba estaba vacía, que se lo robaron, que el man se paró, que nunca lo llevaron realmente. Bueno, muchas teorías tienen ellos, pero de que la tumba estaba vacía, eso es real. 3. Se reportaron múltiples apariciones posmuerte. O sea, también los historiadores dicen que la gente habló de que el man se estaba apareciendo. 4. El cristianismo surgió con poder pocas semanas después en Jerusalén. O sea, que no pasaron 100 años, ni 50, ni 30, ni 10, ni 1. Unas semanas después, el cristianismo empezó a crecer rápidamente en Jerusalén. Pues si a mí me están echando el cuento de que Jesús murió, resucitó, y nada de eso yo lo viví, y yo vivía en Jerusalén, yo no voy a andar con esa gente. La gente está loca. Pero si me echan el cuento 200 años después, como a nosotros, 2000 años después, uno dice, no, pues sí, pues yo puedo creerlo de pronto, ¿sí? Pues le voy a poner fe a la vaina y voy a creerlo. Pero gente que estuvo ahí, que vivió la crucifixión, apenas unas semanas después ya estaban haciéndose matar por él. Estos hechos están tan bien respaldados que cualquier teoría debe explicarlos a todos. Ahora, primero hablamos de la tumba vacía, documentada en los 4 evangelios y en Primera de Corintios. O sea, de esto hablaron todos. La resurrección, la tumba vacía, perdón. Hay un personaje que se llama José de Arimatea. Es un personaje histórico, miembro del Sanedrín. O sea, era como uno de los amigos del Papa. ¿Sí me entiendes? Un man importante allá en la iglesia judía, en el templo. Un tipo importantísimo. Y él fue quien puso el cuerpo en la tumba. ¿Usted cree que si yo soy José de Arimatea, un man importante, en medio de una iglesia que tiene todo el poder, que ya mataron a uno, yo soy tan importante en ese lugar y yo me voy a poner a decir que yo sí puse el cuerpo allá y es mentira y me lo robé? No, yo no cargo con ese muerto. Así sí, como dice la canción, ese muerto no lo cargo yo. Yo no me encarto. Definitivamente José de Arimatea afirma que él puso el cuerpo en la tumba, que él le dio una sepultura digna. Tercero, el uso de mujeres como primeras testigos de la tumba vacía. Esto le da aún más credibilidad. ¿Sabe por qué? Porque en el siglo I el testimonio de una mujer no era legalmente válido. Ay, es que yo vi que yo llegué y la tumba estaba vacía. Este silencio se lo podrían hacer a esa mujer, ignorarla, porque el testimonio de una mujer no era válido, no era legal. Y si yo sé eso, porque es que yo vivo en ese momento de la historia como escritor, ¿para qué me pongo a decir que fueron 2 mujeres o 3 mujeres que fueron a verlo? Si inmediatamente me van a decir, ah, no, eso no es válido. Si lo vio una mujer no es válido. Pues lo voy a decir porque es la verdad, porque esas mujeres realmente lo vieron y yo estoy escribiendo es la verdad, no lo que me conviene. Para la historia, la narración, no era conveniente decir que eran mujeres, pero fueron ellas. Además, Jesús, durante todo su ministerio, incluso aquí en su muerte y su resurrección, viene
a restituir a la mujer. Aunque muchos digan que la Biblia es machista, que el cristianismo es machista, sí, hay machistas dentro de la iglesia, por supuesto que los hay. Pero Jesús vino a restituir a la mujer. Tanto así que las tiene en cuenta para las cosas más importantes. Las apariciones de Jesús, reportadas a María Magdalena, a Pedro, a los discípulos todos en grupo, a más de 500 personas en Primera de Corintios. Miren, diferentes lugares, diferentes momentos, diferentes situaciones. No fueron visiones, no fue algo interno o privado únicamente. Jesús fue, tocó a las personas, caminó con ellos y lo más sabroso, comió con ellos. Porque a Jesús le preparan un pescado y se come un pescado. O sea, no fue como, ay, me lo imaginé. ¿Y entonces quién se comió el pescado? Tiene que aparecer un culpable del pescado, no se puede perder. Se lo comió Jesús, porque estaba con ellos, caminó con ellos, les abrazó. Y lo más rico, comió junto con sus discípulos. Otro punto, la transformación de los discípulos. Mire, esto es importantísimo. ¿Usted cómo se va a hacer matar por un man que era falso? Pues si estamos ganando plata, ahí vamos, ¿no? Como muchos pastores, como muchas iglesias que se enriquecen con la fe. No, esos desde el principio, esos se enriquecían con la fe. Pues mano, mire, yo si no sé, si uno es como medio torcido, yo por plata le camino hasta cierto punto. Aquí y hagamos un acuerdo, vamos a decir lo mismo, pero vea, cuando empiecen a matar gente, ya, no, ay, era mentira, es mentira, eso no era verdad. Yo de una vez confieso que eso del tal Jesús, todo eso era mentira, que nunca lo vi resucitado. Pero cuando yo vi su poder, cuando yo lo vi ascender a los cielos, cuando yo vi que resucitó, que caminó con nosotros, yo me hago matar por mi Señor. Decapitados, apedreados, crucificados, traspasados por espadas. Pedro, no soy digno de morir como mi Señor, si me van a crucificar de cabeza. No, este está más loco. Por un Cristo que nunca existió, que nunca resucitó. El único que no murió así fue Juan. Murió de viejito por allá en una isla, sabroso. Antes, estos hombres vivían con miedo, escondidos, confundidos. ¿Se acuerda cuando lo estaban matando? Que todos dijimos, no, todo el mundo paga escondederos, tal. No, la mamá no la van a matar, pero el resto escondámonos. Después de verlo resucitado, predicando con valentía, enfrentando la persecución y la muerte, todos murieron por esta convicción y ninguno le volvió a negar. Mire, un hombre puede morir por una mentira que crea que es cierta. Digamos, si todo esto que estamos hablando es mentira, yo hoy podría morir por Jesús, porque yo creo que es cierto. Pero esos hombres que estuvieron con él ahí, ningún hombre moriría por una mentira sabiendo que es mentira. Si yo estuve con él, si yo nunca lo vi resucitado, yo no me haría matar por él, ni loco. Y creo que ellos no estaban, ninguna persona estaría tan loca. Bueno, de pronto una, dos, ¿no? Pero no solo fueron 12 los que murieron, fueron cientos, miles los que murieron por él. ¿Y sabe? Son cientos los que hoy mueren por Jesús. Aquí no, aquí estamos suaves todavía. Nos la montan un poquito, se nos quieren meter al rancho, se nos quieren meter con nuestros hijos, se nos quieren meter, perdónenme, con nosotros los hombres. Nos quieren desempoderar completamente. O sea, el diablo está, pero quiero acabar con los hombres, quiero acabar con las familias, quiero acabar con los hijos. Pero aún así aquí estamos, ve, aquí estamos. No tenemos que estar a puerta cerrada todavía. Pero en Medio Oriente los matan, los persiguen, los decapitan todos los días. O sea que son muchos los que siguen muriendo por Jesús.
Y refutando estas teorías, la teoría del cuerpo robado, ¿quién se lo iba a robar? ¿Los discípulos para después morir por un cuerpo que se robaron? No. Además que estaban muertos del miedo, menos. Los líderes judíos, para que después dijeran que sí, que era el Cristo el que habían prometido, tampoco se lo iban a robar. Los romanos, ni les importaba eso en ese momento. ¿Quién se iba a robar el cuerpo? ¿A quién le interesaba? La teoría de las alucinaciones no puede ser porque no se produce una alucinación en masa, ni se repite en distintos contextos y lugares. O sea, no todo el mundo estaba alucinando. Jesús no murió, es otra teoría refutada, ya lo hablamos de cómo efectivamente estaba muerto. El cuerpo perdido o equivocado. Bueno, y si se perdió el cuerpo de Jesús, ¿por qué no lo han encontrado? Porque cuerpos sí que han encontrado ahorita. ¿Y usted sabe cuánto se han esforzado por encontrar el cuerpo de Jesús? La resurrección es clave para ustedes y para mí, para los cristianos. ¿Sabe por qué? Primero, confirma la divinidad de Jesús. Jesús es quien dijo ser. Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, trae victoria sobre la muerte y el pecado. La resurrección de Cristo nos da esperanza de vida eterna. Tercero, es el fundamento de la fe cristiana. Mire, sin resurrección no hay cristianismo, porque no estaríamos siguiendo muertos. Hay otros tontos que están siguiendo a Mahoma, hay otros tontos que siguen a Buda, y eso sí no cuestionan. Yo sigo a un Dios vivo, resucitado, y ese es el centro de mi fe. Siguiente, la esperanza de resurrección para todos los creyentes. Si Jesús no resucita, usted y yo no vamos a resucitar. Si Jesús resucitó, usted y yo vamos a resucitar en los días postreros o seremos arrebatados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Antes de que se duerman. Un nuevo comienzo y una vida transformada. Su muerte nos reconcilia con Dios. A través de su muerte usted y yo podemos ser transformados, tener una vida nueva, un nuevo comienzo. Hemos sido sacados de nuestra condición de pecado. Y la conclusión de este doctor es muy sencilla. Dice: la explicación más razonable y la más sencilla es que Jesús resucitó entre los muertos. No hay otra explicación. Y no solo la Biblia habló de Jesús. Hay referencias no bíblicas de que estos sucesos ocurrieron, de gente que no fue cristiana ni seguidora de Cristo. Tácito, en el año 116 después de Cristo, en su texto Anales, capítulo 15, 44, Tácito es un historiador romano, menciona a Cristo y su ejecución bajo Poncio Pilatos. Él dice lo siguiente: Cristo, de quien toma nombre el cristianismo, fue ejecutado por sentencia del procurador Poncio Pilato en tiempos de Tiberio. Este hombre no creía en Jesús, pero empezó era un man que tenía que escribir la historia y le llegaban los textos. Otro hombre, este judío, un historiador judío que escribió sobre Jesús, Flavio Josefo. En Antigüedades Judías escribe el siguiente texto: por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, atrajo a muchos judíos y también a muchos gentiles. Era el Cristo. Y cuando Pilato, por denuncia de los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo habían amado al principio no lo abandonaron. Se les apareció vivo de nuevo al tercer día, tal como lo habían predicho los profetas. Plinio el joven escribe una carta al gobernador romano Trajano, preguntándole cómo tratar con los cristianos. O sea, el man estaba aburrido con los cristianos, ya no sabía qué hacer con esa gente, y le escribe el siguiente texto: ellos acostumbran a reunirse un día fijo y antes del amanecer, y cantan himnos a Cristo como un Dios. Luciano de Samosata, en el siglo II, más de 200 años después,
Luciano, un satírico griego, se burla de los cristianos diciendo, escuche esto, bueno, léalo conmigo. Adoran a un hombre crucificado y viven convencidos de que son inmortales. Este tipo está burlando de nosotros, ¿sabe? De que adoramos a un hombre crucificado. Mire, usted sabe en la historia de la humanidad a cuántos pueblos les interesaba adorar a un muerto, a un man vencido supuestamente, crucificado. O sea, esto no habla de un tipo poderoso, esto habla de un débil que se dejó crucificar. Y aún se ríe más, dice, y viven convencidos de que son inmortales. ¿Usted sabe que usted y yo somos inmortales? ¿Que tenemos vida eterna? Desde el momento en que aceptaron esas ideas, despreciaron todo, incluso la muerte. ¿Usted ya ha despreciado todo por Cristo? ¿Incluso la muerte? ¿Tiene miedo de morirse? Si todavía tiene miedo de morirse, usted todavía no ha despreciado la muerte. Porque para los hijos de Dios, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Así que si usted y yo nos morimos hoy, estamos ganando. El lunes estaban haciendo la ceremonia del esposo de una amiga. Creo que la pastora les había comentado un poco. Es quien hizo los logos de Casa de Dios, todo lo que hay, toda una documentación. Y su esposo enfermó de cáncer. Fue una lucha de casi 3 años, difícil, y es muy duro, durísimo. Falleció el día sábado, ayer hace 8 días. Y esta mujer estaba sentada en la iglesia. Ellos estaban haciendo la transmisión, nosotros no pudimos venir a Bogotá ese día. Y mi esposa decía, pero ¿dónde está Carolina? Yo no la veo porque las cámaras a veces mostraban a la gente. Y decía, yo no la veo. Y yo le dije, debe estar tocando la batería. Y me dice Dani, ¿cómo te ocurre? No tocando la batería, se le murió el esposo. 3 doritos después sale Carolina en la batería. Estaba adorando al Señor. Porque a pesar de que el dolor de ella es profundo, porque se fue su amor, su esposo, el papá de su hija, parte del sustento de su casa, porque ella pues gracias a Dios también trabaja y el cuento, ella está feliz porque sabe él dónde está, porque sabe que él está en el lugar que predicó, del que habló. Y a mí me dolería mucho morirme en este momento, porque esos chinos todavía necesitan que yo siga trabaje y trabaje para todas las necesidades de ellos. Ay, pero qué maravilloso sería. Me dolería por mi esposa, me dolería infinitamente que mi esposa se me vaya, pero sé que ella podría estar tranquila porque estaría con su Señor. Yo quiero hacerles unas preguntas. Y bueno, quiero cerrar aquí. Lee Strobel dice, rechazar la resurrección exige más fe que creer en ella, dados los hechos. Y quiero que usted se pregunte, ¿ustedes han reconocido que la cruz fue por ustedes? ¿Has reconocido que la cruz fue por ti? ¿Ya ha reconocido usted eso? Fue por amor a ti, fue por amor a ti, fue por amor a mí. ¿Crees que Jesús venció la muerte por amor? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a vivir y morir por esa verdad como lo hicieron sus discípulos? ¿Usted está listo? ¿Usted está preparado para hacerse matar por Jesús? No a matar por él, no a salir aquí a matar a todo el mundo al que no crea, no. Porque es así fácil, ¿no? Salir uno a pelar gente que no crea lo de uno, eso debe ser fácil. Un corazón dañado y usted está listo para eso. Pero usted está listo a que lo maten por su convicción, por su fe, por no negar su fe. ¿Qué vas a hacer con esto que aprendiste hoy? Con lo que aprendiste hace 8 días o hace un mes. ¿Va a ser una enseñanza más? ¿Una predicación más para seguir la misma vida que estoy viviendo?
esta información le va a llegar a su cabeza como cuando usted se enteró que Simón Bolívar nació en Caracas, en un potrero lleno de vacas, se comió las gordas y dejó las flacas, y que Simón Bolívar era chiquito y que tenía una pelea con Antonio Nariño y con toda esa gente. No, pues chévere saber eso, buenísimo. ¿De qué nos sirve al final? Pues no pasar como brutos de pronto, tener un poco de conocimiento. A veces no servirá para uno decir, es que yo sé, soy inteligente. Pero para nada más nos va a servir esa información. Ahora, esta información que usted tiene hoy la puede usar para lo mismo. Llegar allá a pelear con su familia y decir, ay, ustedes no saben nada de la historia que yo aprendí. Y van y se compran el libro y tienen todavía más información para refutar a todos esos ignorantes. Ese es el propósito de esto. Mire, el propósito de esto es usted qué va a hacer con esta evidencia en su vida, cómo esto va a transformar su vida, cómo esto va a transformar su relación con otras personas. ¿Has decidido seguir a Cristo o aún tienes dudas? Lee Strobel, tras 2 años de investigación, reconoce que es más lógico creer en Jesús, que Él es el Dios, que estar en contra de esto. Y al final dice, yo no quería que fuera cierto, pero los hechos eran tan fuertes que me obligaron a tomar una decisión. La fe cristiana no es ciega, está basada en evidencia. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y yo quiero que usted escuche esta canción donde canta Jesús en primera persona. Tomad, comed, este es mi cuerpo, quebrado será por ti. Después bebed, esta es la sangre del pacto que hay en mí. Hoy tengo comunión, vive en mi corazón. Dejar pasar, que pase esta copa y el peso que siento. Tu voluntad es más importante, prefiero el quebranto hoy, sabiendo el dolor. Lo hizo por amor, fue todo por amor, entregaste lo mejor, dejaste el trono y todo fue por mí. Tengo la eternidad, tengo paz y libertad. Lo hiciste por amor a mí. Levantaré, la muerte no tiene parte ni suerte. Yo triunfaré y toda la autoridad yo te la daré. Venceré al devorador. Enviaré al consolador. Regresaré
mansiones prepararé en el cielo. Yo me encontraré contigo en el aire, muy pronto te abrazaré. Todo lo que sufrí fue por amor a ti. Fue todo por amor, entregaste lo mejor. Dejaste el trono y todo fue por mí. Tengo la eternidad, yo tengo paz y libertad. Lo hiciste por amor a mí. Fue todo por amor, entregaste lo mejor. Dejaste el trono y todo fue por mí. Tengo la eternidad, yo tengo paz y libertad. Lo hiciste por amor a mí. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección en Jesucristo. Fue todo por amor, entregaste lo mejor. Dejaste el trono y todo fue por mí. Tengo la eternidad, yo tengo paz y libertad. Lo hiciste por amor a mí. Fue todo por amor, entregaste lo mejor. Dejaste el trono y todo fue por mí. Tengo la eternidad, yo tengo paz y libertad. Lo hiciste por amor a mí. Gracias, Señor. Es por tu sacrificio en la cruz. Hoy tengo paz, hoy soy libre. Soy libre para adorarte. Soy libre, Señor, para hablar contigo, Señor. El velo se ha caído y hoy puedo estar frente a frente. Es por Cristo Jesús, es por su muerte y es por su resurrección que hoy puedo estar cara a cara contigo. Ya no necesito intermediarios. Puedo estar frente a frente, hablar contigo, entregarte lo que soy. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor derramado en la cruz. Gracias por romper el velo que me impedía acercarme a ti. Gracias porque hoy puedo ser diferente. Hoy puedo marcar la diferencia donde quiera que esté. Señor, no quiero salir igual de este lugar. Necesito ser transformado. No puede ser un día más en la iglesia. No puede ser un día más en mi casa. No puede seguir siendo una Semana Santa más, un domingo de resurrección más. El domingo 40, el domingo 50 de mi vida resucitando a Jesús y yo sigo muerto y yo aún no resucito. Señor, perdóname porque te he fallado, Señor, porque a veces pareciera que sigo muerto, que no he sido resucitado junto contigo, porque me callo tanto amor que tú has derramado por la humanidad, porque no soy capaz de decirle a los que tengo cerca de mí que hay un Dios vivo y poderoso,
que puede cambiar sus vidas y que puede transformarlas, que puede dar vida a lo que está muerto, que puede sanar lo que está enfermo. Señor, perdóname y ayúdame a partir de hoy a caminar contigo como tú te mereces, como ese sacrificio merece, con pasión, con entrega hasta la misma muerte. Si te cuesta venir un domingo a congregarte, si te cuesta hablar de Dios en el lugar en el que estás, no me vengas a decir que estás dispuesto a morir por Cristo. Y hoy es un buen día para acabar con toda religiosidad y entregar verdaderamente tu vida a Cristo y ser transformado completamente y ser transformado para transformar a otros. Padre, gracias por entregar a tu Hijo, y gracias, Jesús, por entregarte en la cruz. Gracias porque levantaste a Jesús de los muertos y hoy yo tengo paz, propósito, libertad y vida eterna. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Hoy no hay cafetería, pero salga corriendo que esos niños deben tener enloquecidas a las pobres profes ya. Dios los bendiga.